el artículo 25 dispone claramente que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación. El mismo precepto señala que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. En el párrafo cuarto se pretende establecer que tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado. Con esta reforma se elimina la materia de los hidrocarburos como área estratégica, se elimina la exclusividad y la rectoría del Estado en dicha área, se da un golpe artero a la soberanía nacional. Estamos, pues, ante una contrarreforma que haría nugatorias las demás disposiciones del artículo 25. Más que una reforma energética, estamos ante una serie de afrentas al espíritu y la letra de la Constitución, una serie de contradicciones, porque en realidad lo que se trata es de esconder los verdaderos objetivos. El dictamen tiene como hilo conductor la simulación y el intento de engaño al pueblo de México. ¿O cómo entender que un Estado pueda ser rector del desarrollo cuando claudica en sus funciones esenciales, cuando entrega lo que debería ser la palanca del desarrollo nacional a los intereses extranjeros, cuando empeña los recursos naturales en detrimento de todos los mexicanos? El Estado queda relegado a una mera función de espectador. En el artículo 25 habla de las llamadas empresas productivas, de las cuales solo quedará el cascarón. Estamos en contra de reformar el artículo 25. Estamos a favor de que se respete la soberanía por alcanzar la independencia económica, porque exista un desarrollo sustentable con justicia social. Ello solo podrá alcanzarse con la presencia del Estado, no con su desaparición. Hemos vivido en este país, compañeras y compañeros senadores, un proceso de privatizaciones que inició desde 1988. Un proceso de privatizaciones que en absoluto han beneficiado al pueblo de México. Se han beneficiado grupos de personas, de empresarios, de hombres poderosos de este país y también de extranjeros. Pero el pueblo de México, como resultado de estas privatizaciones, no ha encontrado satisfacción a sus demandas sociales, a sus demandas políticas y a sus demandas económicas. Sigue viviendo en la desesperación, sigue viviendo en la desesperanza. Y esta que se pretende perpetrar en este Senado de la República es la joya de la corona, es la cereza del pastel, es la madre de todas las privatizaciones. Por eso los compañeros que han pasado aquí han estado insistiendo en que estemos conscientes de lo que estamos aprobando en este momento. Estamos entregando lo último que nos queda de este país para poder garantizar las cuestiones fundamentales de las necesidades de nuestra gente, de los que ahora vivimos, pero también de los que vienen detrás nuestra, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso insistimos en que puedan considerar su punto de vista y su voto y puedan dar cabida a que esta reforma no se concrete. Por eso, compañeras y compañeros, estamos planteando que el artículo 25 quede tal cual y que se quite esto, que es un monstruo y que va a atentar mucho contra los derechos del pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Morón.
En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Morón e inmediatamente consulte a los integrantes de las comisiones unidas si es de aceptarse a discusión. Con gusto, senador presidente. Debe decir, artículo 25, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezca. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional en los términos que establece esta Constitución. A los integrantes de las comisiones unidas en votación económica si es de aceptarse la propuesta a discusión. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. ¿Cuánto? Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peters, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 25 hasta por 5 minutos. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. A mí me parece importante tomar en este momento la palabra, porque creo que nadie de los que estamos aquí presentes podría decir que este no es el debate más importante, no solamente de esta legislatura, sino de muchas legislaturas. Este es uno de los debates más trascendentes de la historia del país. Ayer lo señalaba con toda puntualidad, después de esta votación podrá ser un antes y un después. Podrá ser el echar para atrás 75 años de historia, 75 años de un esfuerzo colectivo, donde después de la expropiación petrolera, los mexicanos, esos mexicanos que comentaba el senador Zoé Robledo, que con su esfuerzo, con su dedicación, con el Domingo de los Niños, con la aportación del obrero, con las canastas llenas de maíz de los campesinos, logramos pensar y soñar que este país podría tener un destino construido por todos. De esa es la trascendencia de la expropiación petrolera, de esa es la trascendencia de evitar la participación de la iniciativa privada en algo que por primera vez confiamos los mexicanos que podíamos hacer con nuestras propias manos, que podíamos hacer con nuestra energía propia, fuera de cualquier definición de algún actor de fuera. Fue la primera vez que logramos combatir esa difícil y dura relación asimétrica que tenemos con la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos. Este dictamen, compañeros y compañeras, puede definir un antes y un después. Y el cambio que se ofrece a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, si es que estamos de acuerdo en que es el cambio más importante que se ha puesto a consideración de esta tribuna, pues debería de ofrecer de parte de las senadoras del Partido Verde, los senadores del Partido Acción Nacional y las senadoras, los senadores y senadoras del PRI, por lo menos argumentos para que nos digan por qué aquello que creemos que está mal,
porque aquello que 70% de la población mexicana opina que está mal, ¿cuáles son los argumentos de ustedes para decir que está bien? Para decir que los mexicanos y las mexicanas sufrimos, aquellos que estamos en contra de lo que quieren hacer, de un problema mental o de una hipnosis colectiva, de una falta de información, porque no se ha explicado concretamente qué es lo que ofrece el dictamen. Y realmente me apena, compañeros y compañeras, como senador de la República, que el debate parlamentario no se ofrezca en esa dimensión. Yo quisiera tener la oportunidad, tal vez, de que el senador Penchina, que sé que fue alguien que con tesón, con trabajo, o el senador Jorge Lavalle, o la senadora Ninfa Salinas, que son gente que conoce del tema, me consta que se metieron a profundidad, a debatir, a analizar, pues pudieran revisar por qué lo que dice el senador Bartlett está mal. ¿Cuáles son esos argumentos que en la izquierda no hemos encontrado que nos haga estar mal y que compartamos una opinión junto con el 70% de la población? Entonces, compañeros y compañeras, estamos cometiendo, yo creo, y lo quiero juzgar con esa palabra, pues una ausencia enorme e insolente incluso respecto a lo que debe de ser el debate parlamentario. Es la discusión más importante que seguramente viviremos nosotros, que vivirán los nietos de algunos o las futuras generaciones. ¿Y qué es lo que se van a encontrar aquellos que cuando lleguen al diario de los debates se pongan a revisar? Van a ver que hubo muchos argumentos en contra, van a ver que hubo argumentos que señalaban con toda puntualidad las fallas que tiene esto, pero de parte de ustedes van a encontrar una total ausencia. Yo les quiero decir lo que opino de este debate, que es lo mismo que opina el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es hijo de ese hombre, del general Lázaro Cárdenas, que es el que hizo la expropiación petrolera. Los proyectos no rentables o poco rentables. Orador, le pido por favor que use la voz, usted de viva voz, en esa tribuna. Usted tiene derecho como senador a usar la voz, no a usar esos métodos electrónicos. Sí. Porque le están quitando el sonido. A ver, pongan el sonido. En las actividades de tenis como en las actividades de los contratistas, evidentemente tiene que respetarse el derecho de los trabajadores. Yo creo que esto sobra de que el derecho de los trabajadores tiene que respetarse. Y tendría que respetarse tanto en ¿Sí se entiende o no? los organismos mismos se transformen en una empresas públicas como en los contratos de concesiones. No se oye. Orador, le pido redondee su intervención en función de que ya está en exceso de los 5 minutos que le otorga el reglamento. Bueno, desafortunadamente el senador Amador no le pareció, y creo que lo alcancé a escuchar, algo que no repetiré porque me parece que fue una cuestión un poco grosera respecto a lo que comentaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy? El tema energético. El tema más importante para la viabilidad del mercado interno, de la posición y del liderazgo de nuestro país en el mundo. ¿Y qué es lo que quisiera yo encontrar de parte de mis correligionarios? Obviamente un debate profundo, puntual, pero ¿qué esperaría, compañeros, amigos, senadores y senadoras? Que podamos contraargumentar. Yo no estoy a favor de este cambio que ofrecen ustedes del artículo 25 y creo que cuento con elementos suficientes para señalarles por qué es positivo continuar como establece el artículo 25, 27 y 28 constitucionales. Y lo que yo esperaría de parte de ustedes es que tal vez buscaran hacerme entrar en razón. Y no tal vez solo a mí o a mi bancada, a las futuras generaciones que seguramente leerán ese diario de los debates y que tal vez vean que hubo senadores y senadoras representando dignamente no solamente a sus bancadas,
ni a la estrategia definida en sus grupos parlamentarios, sino lo que pensaron y soñaron para el país. De eso se trata el Parlamento. De eso se trata estar en el Senado de la República. Y sé que podemos tener un debate que pueda ser constructivo. Tal vez al final del día no logremos estar de acuerdo, pero no le nieguen, compañeros, compañeras senadores, a la gente este debate. Yo le agradezco a las comisiones y a las presidencias que han asumido una posición democrática, que han respetado el reglamento, obviamente, porque está en la facultad de los senadores y senadoras que subamos a exponer aquí las reservas, que subamos aquí a combatir con ideas, con planteamientos y con propuestas lo que consideramos que está equivocado y que ustedes quieren votar. Pero les pido que razonemos, no solamente por nosotros. Hay mucha gente que nos está viendo y van a ser muchos millones de mexicanos y mexicanas que van a seguir viendo este debate. Cuando hemos planteado una consulta popular, pues lo hemos planteado porque este debate tendrá una etapa. En la breve historia en la que se define el planteamiento de lo que es una nación, esta votación que podrá durar 2, 3, 4 días, es apenas un chispazo, es apenas un guiño de lo que significa construir nación y que significa construir país. Entonces, si hemos planteado una consulta popular, yo les quisiera pedir a mis compañeros y compañeras senadoras que no solamente piensen que es un tema de paciencia o de escuchar las impertinencias que pueda pensar la izquierda. Son 70% de mexicanos y mexicanas que están en contra de lo que ustedes están decidiendo. Convénzalos. Denos argumentos, no solamente aquí, sino de cara a la historia, del por qué esta decisión que ustedes consideran pertinente lo es, y si no, enfrenten que en su silencio la propia historia y las próximas generaciones se los echen en cara. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Ríos Peters. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Armando Ríos Peters e inmediatamente consulte a los integrantes de las comisiones unidas si es de aceptarse a discusión. Perdón, presidente, y una vez que la lea, le quisiera solicitar que con el apoyo de mis 5 compañeros senadores, la votación se haga de manera nominal. Antes de irnos, senador, no lo pidió oportunamente. Acompañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Senador, yo había dado el trámite correspondiente, por lo tanto, no ha lugar. Aquí estamos, mira, sillo, ¿eh? No hay que llegar a eso. 1, 2, 3, 4, 5. Por única ocasión. ¿Me deja concluir? Pablo, por favor. Muchas gracias. Gracias. El presidente ha dado el trámite correspondiente en aras de la tolerancia y la flexibilidad que ha caracterizado esta sesión. Pido se haga de manera nominal, por favor. Propone desechar la modificación al 4º párrafo y 6º párrafo del proyecto del dictamen. Es todo, señor presidente. Comisión de Energía, el de la voz en contra de la propuesta, Salvador Vega. Jorge Lavalle. Rabindranath Salazar. Carlos Romero. Óscar Román Rosas González. Ernesto Gándara. Ascensión Orihuela. Héctor Yunes. Francisco Domínguez. García Cabeza de Vaca, Fernando Mayans, Adán López, Ninfa Salinas, Manuel Barlet. Comisión de Energía en contra de la propuesta. Puntos constitucionales. Senador Enrique Burgos, José María Martínez, Alejandro Encinas, Daniel Amador, Areli Gómez, Diva Damira Gastelum, Ricardo Barroso, el de la voz en contra, Sonia Mendoza, Fernando Torres Graciano,
Raúl Gracia. En contra. Benjamín Robles. Dolores Padierna. Pablo Escudero. Manuel Barlet. Comisión de Puntos Constitucionales en contra de la propuesta. Estudios Legislativos Primera. Senador Raúl Gracia. En contra. Enrique Burgos. Miguel Ángel Chico. En contra. Zoé Robledo. A favor. Sonia Mendoza. Primera de Estudios Legislativos en contra. Propuesta desechada, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con las reservas. A continuación le cedemos el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández del Partido de la Revolución Democrática para presentar su reserva al artículo 25 hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Esta mañana, cuando iniciaba la sesión, un grupo de compañeros del PRD y del PT, con orgullo patrio, entonamos nuestro glorioso himno nacional. Recuerdo que el senador Bartlett, que estaba sentado allí en su curul, respetuosamente, como corresponde a un buen mexicano, se puso de pie y comenzó a entonar nuestro himno. Instantes después, a una seña de la mesa directiva, tímidamente los senadores del PRI, del PAN y del Verde se pusieron de pie. Ninguno de ellos cantaba el himno nacional. No lo hacían porque no tienen ese sentimiento, porque son unos apátridas. A ellos es ya el himno de las barras y las estrellas al que ellos obedecen. Si me le ponen sonido, por favor. Senadores, honestamente les pido respeto y poner canciones inaudibles. Ese es el senador Pinchina, para que se ponga de pie. Los apátridas responden de esa manera. No aceptan que están entregando a este país un país que les avergüenza. Más tarde les vamos a dar a conocer algunos textos de la historia de los Estados Unidos de América. La de México no les interesa, no lo conocen. Forman parte de la añeja colección de traidores que han agraviado enormemente a este México. Que no se equivoque el senador Ríos Peter. Claro que no hay debate. A ellos no les interesa debatir. No hay ideas. Esta reforma fue elaborada en las oficinas centrales de Halliburton y de otras empresas extranjeras. ¿Cuándo un mexicano va a permitir que se desmantele y se venda la industria eléctrica? ¿Cuándo un mexicano bien nacido permitiría que lo que algunos conocen como monopolio del Estado, que es la exclusividad de la explotación petrolera y la exclusividad de la producción de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica en nuestro país, fuera entregado sin más a particulares? Nunca, no lo permitiríamos. Por eso, allá en la calle son varios cientos de miles de mexicanos los que hoy están apoyando este movimiento. Y aquí los senadores sinvergüenza del PRI y del PAN y otros podrán voltearse y darle la cara a esta tribuna. Se la dan a la nación porque ahí claramente dice que la patria es primero. Por eso yo se los digo, ante la ignominia que ustedes van a
cometer dentro de un momento, y seguramente mañana en la madrugada y el día de la Guadalupe en el Pleno, se encontrarán siempre con el deseo de lucha del pueblo mexicano. Tarde o temprano, más temprano que tarde, triunfará la razón. Más temprano que tarde quedarán al descubierto todos los traidores. Más que temprano que tarde, es más, desde ahorita pueden salir e intentar circular por las calles. Su conciencia no los dejará ni caminar. Por eso, aquí se los decimos, vamos a votar en contra de las medidas privatizadoras. El petróleo y la electricidad son de México y de los mexicanos. No se engañen. Ustedes a lo mejor pueden empezar ya a cobrar los jugosos cheques de las compañías extranjeras. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Adán Augusto. Le pido al secretario de lectura la propuesta presentada por el senador Adán Augusto López. Sí, con gusto, senador presidente. Artículo 25. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. Muchas gracias. Siguiendo con las reservas, le cedemos el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Acción Democrática, para presentar su reserva al artículo 25 hasta por 5 minutos. No se encuentra. Entonces pedimos se dé lectura. No, pues que se dé lectura. O sea, que se dé lectura Lorena, que se dé lectura, por favor. Si le das lectura. Con mucho gusto, secretario presidente. La propuesta consiste en suprimir los cambios y adiciones al artículo 25. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta la discusión. Gracias. A continuación tiene uso de la palabra el senador Fidel de Médicis, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 25 hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, lo que pretendíamos que fuera un debate de ideas, un debate de argumentos, un debate porque así se está dando una confrontación de los liberales con los conservadores, pero hoy los conservadores han tomado la decisión de guardar silencio
y de apoyarse en una mayoría mecánica que históricamente ha dañado a la nación. La mayoría del PRI y del PAN, revisando los antecedentes históricos, esta lucha ideológica entre los liberales y los conservadores no es algo nuevo. Es una lucha que se ha dado a través del devenir histórico y hoy, en pleno siglo XXI, cuando pensábamos que el debate sobre el tema petrolero había concluido en 1938, cuando el patriota presidente Cárdenas, apoyándose en el pueblo, expropió la industria petrolera para bien de la nación, puso en su lugar a las compañías extranjeras y dio el petróleo para el desarrollo nacional. Ya el senador Zoé Robledo hace una exposición magistral de estos antecedentes, pero resalta cuestiones que muchos de ustedes están ignorando y que están obviando porque así conviene a sus intereses. El pueblo de México, de manera generosa, aún dentro de sus pobrezas, acudió al llamado del presidente Cárdenas para que las compañías extranjeras se les pagara la indemnización que estaban exigiendo. En el año 2013, el debate petrolero se vuelve a abrir y el hijo del general, en el Monumento a la Revolución, el 17 de noviembre, hace el siguiente planteamiento, que lo voy a reproducir solo en su parte inicial. Cita textual del ingeniero Cárdenas, y la hacemos nuestra los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Estamos reunidos hoy para reafirmar nuestra convicción patriótica, revolucionaria y progresista, así como nuestra decisión de lucha ante la amenaza oficial, entreguista y neoliberal de reformas constitucionales y legales, con el claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica. ¿Qué ha sucedido en el devenir histórico, compañeros senadores, compañeras senadoras? No es una clase de historia, solamente recordar qué han hecho los liberales y qué han hecho los conservadores hoy amparados en el neoliberalismo. El constitucionalismo liberal, el caudal dictronario del liberalismo, el credo político-económico del siglo XIX, había arraigado hondamente en México e inspirado las instituciones más avanzadas, deslumbrando a los representantes de la llamada corriente del progreso, que desde la independencia venía postulando la abolición de los privilegios heredados por diversos individuos y corporaciones de los siglos coloniales, la edificación de un verdadero Estado mexicano. En México, el liberalismo triunfó sobre el conservadurismo en la Constitución de 1857, admirable y venerado documento de corte liberal. Fue dentro de esta ideología que se llevó a cabo la desamortización y luego la nacionalización de la riqueza inmueble de la Iglesia, en gran parte inexplotada, con el propósito de poner en circulación las fincas rústicas y crear una clase activa de propietarios y productores. Después de las guerras de reforma y liberada la nación de la intervención extranjera, los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, como después el de la autocracia de Porfirio Díaz, encuadraron sus decisiones económicas que fueron importantísimas para el país en el cuadro del liberalismo.
Tomado el poder Porfirio Díaz, se impone la paz sin miramientos y se da seguridad a la inversión, pero no hay ninguna atención y ni siquiera preocupación por los sectores populares, alcanzándose niveles de daño insostenible. El exceso en los privilegios concedidos a particulares extranjeros que incomodó buena parte de la burguesía nacional en el norte del país, y la situación desesperada de los hombres del campo explican la revolución de 1910. Ciudadano presidente, le pido una moción de orden, por favor. A la Asamblea. Pido orden a la Asamblea y pido al orador que concluya con su intervención en función de que ya está excedido en el plazo. Orden, senador Ríos Peter, por favor. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Y la vehemencia con que el texto constitucional establece el papel del Estado, el nacionalismo económico, el fraccionamiento de los latifundios, así como el reconocimiento de los obreros como clase y la protección de sus derechos como tales y de sus individuos en lo particular. El constitucionalismo social, el texto original de la Constitución del 17 no dejaba dudas sobre el papel del Estado. Implícitamente es un rector del desarrollo, tiene la gestoría de los bienes del dominio directo de la nación, se le faculta para imponer modalidades a la propiedad privada con vistas al interés público y la concretación y concretamente para fraccionar los latifundios y llevar adelante una legislación laboral. Se le faculta además para regular la economía. Invariablemente se reconoció el papel del Estado, aunque en algunos casos omitió su acción por excederse. De ahí la importancia que también estuvo presente en que la reforma no solo definiera claramente el papel del Estado, sino también quedaran claros los fundamentos y sus límites de autoridad. El neoliberalismo. Hace aproximadamente 2 décadas, los principios que habían inspirado la política económica desde la primera posguerra mundial comenzaron a ser cuestionados. La estabilidad y no el empleo es la meta. No debe rebasarse la tasa natural del desempleo que cada país tiene y no debe disminuirse el punto de sobrecalentar la economía y producir inflación. La intervención del Estado es dañina porque además de no resolver los problemas de los ciclos económicos los agravan, porque además los ciclos económicos, expansión, depresión se corrigen por el funcionamiento del mismo mercado. Para remediar los excesos intervencionistas debe liberar a la economía de la camisa de fuerza que le ha impuesto. Debe de regular, o sea, derogar todas aquellas normatividad que afecte al libre juego de las fuerzas naturales de la economía. Los principios del neoliberalismo se presentan con la contundencia de los dogmas católicos. El libre mercado es la determinación del precio por la oferta y la demanda, tanto de los bienes y servicios producidos como de los factores de la producción que intervienen en su elaboración. Nada debe interferir en la formación y operación de dichos mercados. Ni precio, ni oferta, ni demanda deben ser fijados o regulados. Esta tesis es defendida con vigor por Estados Unidos de América, Gran Bretaña, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y fue impuesta a México en 1982 durante el sexenio de Miguel de la Madrid. México aceptó el nuevo sistema desde este periodo ya mencionado hasta la fecha. En su informe anual sobre el desarrollo del mundo en 1997, el Banco Mundial escogió el tema "El Estado en un mundo cambiante", que hasta hoy es la posición centrada respecto a los extremos de la polémica. En él se hace de entrada un reconocimiento contundente. El desarrollo económico, social y sustentable es imposible sin un Estado efectivo. Se ha venido reconociendo cada vez más un Estado efectivo, no un Estado reducido, un factor central de desarrollo económico. Pero más senador, le pido por favor concluya su intervención. Como rector, los Estados deben hacer esfuerzos mayores para complementar los mercados, para facilitarlos. En el artículo 25 se establece la función de la Rectoría del Desarrollo Económico por parte del Estado, las características y los fines de este.
las facultades que tiene aquel para desarrollar su función respecto a la actividad económica y la participación de los diversos sujetos del desarrollo económico, así como la ubicación del papel del Estado entre ellos. ¿Qué es la rectoría? Atendiendo al significado semántico de las palabras, encontramos lo siguiente en el diccionario de la Real Academia. Rectoría significa empleo, oficio o jurisdicción del rector, y por este se entiende quien rige o gobierna superior a cuyo cargo está el gobierno o mando de una comunidad. Regir significa dirigir, gobernar o mandar, guiar, llevar o conducir una cosa, y gobernar, mandar con autoridad o regir. El concepto se refiere a la función de uno en relación con la actividad de otros, aunque no excluye la participación de la propia. Facultades estatales del ejercicio de la rectoría. La rectoría se ejercita a través de determinadas facultades que el propio artículo autoriza. El texto señala las facultades de planear, conducir, coordinar, orientar, senador, atienda esta presidencia. Comentar. Concluyo. Por favor, concluya. Concluyo, senador. Nunca había visto un presidente tan autoritario en el Senado, que nos quita el micrófono, nos apaga la oportunidad de hablar y ahora nos quita la oportunidad de concluir. Ustedes no tienen interés de debatir, dennos su espacio, compañeros. Si no van a debatir, ocupemos el tiempo. El Senado de la República, lo hemos repetido hasta el cansancio, es el lugar en donde se viene a hablar, en donde se viene a parlamentar, pero evidentemente ustedes en la reforma energética solo vienen a obedecer un mandato y a ejecutarlo a través del voto mecánico. Si no quieren escuchar, tápense los oídos o retírense de la sesión, con mucho respeto, compañeros. Pero la izquierda mexicana hoy va a plantearle al pueblo cuál es su pensamiento en este tema, para que no quede duda de qué lado está la izquierda en este país. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, presidente. Por desarrollo se entiende, según el diccionario de la Real Academia, senador, le pido respeto no para esta presidencia, sino para las Comisiones Unidas, que tienen un reglamento, tienen un tiempo, y usted no se le ve que esté redondeando su intervención. Concluyo, le pido respeto. Hay una moción. Le doy la palabra al senador Fayad. Muchas gracias, presidente. Nada más para hacer una moción de orden. No es que no estemos atendiendo, sino que nos parece muy grave que fotocopien un libro, ni siquiera lo resuman, que muestre el orador a la asamblea. Lo que nos está leyendo pues no se vale. No es falta de respeto, sino al contrario, por respeto mismo a esta asamblea. Perdemos interés si las cosas se dan así. Es cuanto, señor presidente. Entiendo su falta de cultura, compañero Fayad, pero déjeme decirle que las citas de autores se leen textuales, y eso estoy haciendo, una cita textual, y no puedo tergiversar al autor, y por eso lo estoy haciendo. Decía al inicio de mi participación, no pretendemos dar una clase de historia, pero sí pretendemos demostrar que la lucha ideológica entre liberales y conservadores no es algo nuevo. Se recrudece en el 2013 con el tema petrolero, porque estamos discutiendo cuestiones torales para la nación. El artículo 25, atendiendo al clamor de los senadores y a la llamada de atención que hace el presidente, plantea con mucha claridad que la rectoría sobre los energéticos es exclusiva del Estado, y lo que hoy pretenden compañeros senadores del PRI, compañeros senadores del PAN, es que esta rectoría se le entregue a los gobiernos extranjeros, a las transnacionales y al Banco Mundial. Por todos estos argumentos y por esta cita textual que acabo de hacer, por supuesto que estamos en contra de la reforma que están proponiendo al artículo 25. Sin duda, este día quedará inscrito en la historia de México, porque el Senado mexicano, por un lado la izquierda con argumentos invita al debate, y por el otro lado la derecha se cierra de oídos y se cierra de boca, negando
negando el espíritu del parlamentarismo. Sabemos que el pueblo de México históricamente calificará lo del día de hoy y estamos convencidos de que en el juicio histórico la derecha y el conservadurismo seguirán siendo señalados como los grandes traidores de la patria. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Fidel de Médicis. Le pido a la Secretaría de lectura a la reserva. Con mucho gusto, presidente. Senador. Artículo 25. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales y privados de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. Señores senadores, después de desahogadas las reservas al artículo 25, procedemos ahora a la votación nominal del mismo en los términos del dictamen. Solicito a los senadores secretarios de las comisiones dictaminadoras procedan a tomar la votación correspondiente de su comisión y lo den a conocer a la presidencia. Comisión de Estudios Legislativos, primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor. El de la voz, a favor. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. No entendí. A favor. ¿Dónde está? Comisión de Energía. Senador David Penchina Group. Senador Salvador Vega Casillas. Senador Ravidrán Salazar Solorio. En contra. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Ernesto Gándara Camau. Senador José Ascensión Orihuela. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Senador Adán Augusto López Hernández. Senadora Ninfa Salinas Sada. Senador Manuel Bartlett Díaz. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Alejandro de Jesús Encina Rodríguez. Senador Daniel Amador Gaxiola. Senadora Arely Gómez González. Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina Group. A favor del dictamen. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Fernando Torres Graciano.
Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor. Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Senadora Dolores Padierna Luna. Senador Pablo Escudero Morales. Senador Manuel Bartlett Díaz. Estudios legislativos primera, 4 votos a favor, 1 en contra. Energía, 9 votos a favor, 3 en contra. Puntos constitucionales, 10 a favor, 4 en contra. Aprobado el artículo 25. Gracias, señores senadores. Con la información que nos han proporcionado, se emitieron 23 votos a favor y 5 en contra, y 8 en contra, y mayoría en las 3 comisiones. En consecuencia, queda aprobado en el dictamen la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del dictamen. A continuación, se presenta una propuesta de adenda al capítulo de consideraciones del dictamen de la reforma energética presentada por el senador José Rosas Aispuro Torres. Tiene el uso de la palabra el senador Rosas Aispuro para presentar su propuesta hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores, hoy hemos escuchado diversas voces y creo que todos lo que buscamos es que a México le vaya mejor y que esta reforma realmente le dé al Estado mexicano los instrumentos para que los ciudadanos puedan verse mejor beneficiados de los recursos del subsuelo que hoy tenemos. Por ello, me parece importante que en este dictamen que estamos discutiendo, si bien es cierto que en el articulado del mismo, tanto en el artículo 25, el 27 y el 28 constitucionales, queda claro que lo que busca esta reforma es fortalecer a las instituciones del Estado mexicano para que puedan brindar una mejor atención en los servicios que de los hidrocarburos, del sector energético se pueden derivar, y queda claro que en esta propuesta de reforma en ningún momento se deja algún viso de privatización. Por eso, porque en el articulado se establece con toda precisión que el Estado, que la nación mexicana será la que conserve la rectoría en estos rubros. Me parece importante que en el dictamen podamos hacer una precisión. ¿En qué sentido? Hacer una propuesta de adenda a las consideraciones del dictamen de la reforma para que claramente se señale que en ningún momento estamos hablando de la privatización del sector energético, tanto de Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos. Por eso la propuesta concreta que hoy pongo a la consideración de ustedes en la página 158 del proyecto es para estas comisiones unidas. Senador, ¿me permite? Con qué objeto, senador Bartlett. Quiero hacer una pregunta, si me autoriza el orador. Con mucho gusto, señor senador. Por favor. Este argumento de que no se privatiza nada no tiene sustento, por favor. Yo les pido que sean honestos
conociendo la honestidad del señor senador que tiene el micrófono. Privatizan el petróleo. Todo este cuento de que no se privatiza Pemex es un cuento. Privatizan el petróleo que está reservado aún todavía hoy en exclusividad a la explotación de la nación mexicana. Y privatizan la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público porque la quitan la exclusividad y la privatizan, que en los dos casos en realidad es extranjerizan, desnacionalizan. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. Adelante. El quitar la exclusividad no significa de ninguna manera privatizar. Y si leemos exactamente el articulado, en ningún momento estamos debilitando al Estado mexicano, al contrario, le estamos dando los instrumentos para que pueda aprovechar mejor los recursos con los que se encuentra en el subsuelo. Por eso la propuesta concreta que vengo a proponer es que dice en el párrafo cuarto, dice, es importante señalar que los cambios que se proponen no implican ninguna forma de privatización ni de petróleos mexicanos ni de Comisión Federal de Electricidad. Seguirán siendo empresas del Estado y se mantendrán bajo la administración, control y dirección de las instituciones de la nación. Resalta conveniente insistir que la premisa de la que parten estas propuestas está incluida en la reforma constitucional, que consiste en reconocer que la propiedad originaria de los hidrocarburos y de los energéticos en México es de la nación. Por eso vengo a pedir el apoyo de los integrantes de las comisiones dictaminadoras para que podamos hacer este adendum a las consideraciones del dictamen para que no haya la menor confusión. Si bien es cierto que en el articulado así queda claramente establecido, es importante que en los considerandos, que es una parte importante de este documento, y una vez que esta soberanía lo vote y las dos cámaras, si en su caso lo aprueban, creo que es importante que cuando se dé alguna discusión siempre nos podamos remitir a lo que son las consideraciones que tuvo el legislador que lo motivaron para tomar tal decisión. Por su atención, muchas gracias. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Rosa Saizpuru e inmediatamente consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptarse a discusión. Con gusto, senador presidente. Se propone una modificación en el párrafo sexto de la página 158 en la parte considerativa del dictamen para quedar como sigue. Sexto párrafo. Para estas Comisiones Unidas, la idea central de que la propiedad de los energéticos ubicados en el subsuelo mexicano debe ser siempre de la nación constituye un elemento fundamental, piedra de toque de la reforma constitucional que ahora se analiza. Es importante señalar que los cambios que se proponen no implican ninguna forma de privatización ni de Petróleos Mexicanos ni de la Comisión Federal de Electricidad. Seguirán siendo empresas del Estado y se mantendrán bajo la administración, control y dirección de las instituciones de la nación. Resulta conveniente insistir en que la premisa de la que parten las propuestas incluidas en la reforma constitucional consiste en reconocer que la propiedad originaria de los hidrocarburos y de los energéticos en México es de la nación. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Puede replantear la votación? ¿Puede poner a consideración? Consulto a la Asamblea en votación económica que se acepta a discusión. Quienes estén por la afirmativa levanten su mano. Quienes estén por la negativa manifiesten levantando su mano. No se acepta a discusión. Se rechaza
la propuesta sin menoscabo de la posibilidad de que se pueda presentar en el Pleno por parte del promovente. Ahora, pasando a las reservas del artículo 27, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos para presentar la reserva correspondiente.